Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense de los días miércoles y que se retransmite en nuestro canal de YouTube. Les habla Mimi Prado y me acompaña nuestro analista Fausto Amador Arrieta. El programa de hoy es continuación del programa anterior y es el anuncio de Trump desafiante la inminencia de los vuelcos geopolíticos. Perdón porque hice una mala lectura, pero anuncia Trump desafiante la inminencia de vuelcos geopolíticos. En estas semanas del nuevo año hemos seguido el accionar del trumpismo y de su lucha feroz por demoler el globalismo woke y cómo enfrentar con enorme rudeza a los neocons wokistas y a sus aliados, señalando con claridad que los viejos aliados ya no operan como operaba antes en el globalismo financista, apoyado por Soros, dicen algunos, por Bill Gates, y vistos estos como enemigos a los que derrotar, y enemigos además que habían sido asumidos por la Unión Europea. Se requieren así nuevos aliados, nuevos líderes, y así constatamos cómo se da la salida humillante del primer ministro de Canadá. Incluso Musk, a un comentario de él despidiéndose, se atreve a señalar con estas palabras: muchacha, porque lo llama girl, muchacha, ya no sos la gobernadora de Canadá. Entonces, ¿para qué hablas? No importa lo que decís. En Austria, perdón, asumirá un gobierno de extrema derecha. Meloni está en Italia por firmar acuerdos por 1.500 millones de dólares con Musk para manejar programas satelitales sin la Unión Europea y sin la OTAN. Publicación de un tweet de Trump, bueno, ya no se llama tweet, con el mensaje de Jeffrey Sachs diciendo: Netanyahu nos quiere involucrar en una guerra con Irán. Maldito HDP. Intervención de Musk en Inglaterra bajo una encuesta diciendo: ¿están de acuerdo conmigo que hay que destituir al primer ministro inglés? Y movilizando a la gente en esa línea. Y en Alemania apoyando a la extrema derecha y llamando a Scholz estúpido. Mark Zuckerberg plegándose a Trump y uniéndose a Musk eliminará la verificación de datos y contenidos de Meta para evitar, comillas, la censura de la Unión Europea. Musk, autonombrándose la voz de los estadounidenses de a pie. BlackRock y otras empresas corporativas, perdón, estoy con unos furcios, ya me hubieran sacado en teatro del escenario, pero pocas veces se me da esto, pero pido disculpas. BlackRock y otras empresas corporativas financieras señalando que se separan de la política woke sobre medio ambiente y cambio climático, la política DEI, y asimismo que dejan la discriminación positiva y el sistema de cuotas. Por otro lado, China es la defensora del libre comercio, del multilateralismo. Corea del Norte tiene tropas en Europa. El gobierno alemán se ha caído, el gobierno francés al borde del colapso. Italia es el gobierno más estable de la Unión Europea y España es el de mayor crecimiento. Un mundo al revés. Y todo esto, ¿qué es lo que nos señala? Lo que hemos dicho tantas veces, el cambio de época. ¿Y por qué está así hoy? Es la geopolítica, estúpido. Diría en lugar de decir solo es la economía, estúpido. Es el cambio de visión en lo que debe ser el desarrollo económico y el gran cambio en la cultura y el poder político. Y para ello
Trump disparándole a las moscas con escopeta nos deja claro y de inmediato y antes de asumir el poder cuál es el rumbo que plantea ese mundo tripolar, aceptando que ya se acabó el mundo unipolar que manejó Estados Unidos y que en este nuevo orden tripolar, Estados Unidos, Rusia y China, en una mesa de hegemones, se pueden repartir el mundo e iniciar la guerra económica. Ese imperialismo trompista que resucita la vieja política expansionista de los Estados Unidos, el eterno retorno de la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra y entre guerras, de vuelta a la doctrina Monroe, hacer frente y fuerte sus trincheras en América, tanto el patio trasero como el patio delantero. Si tiene éxito Trump con Groenlandia y Canadá, pasaría a ser el país más grande del mundo, más grande que Rusia. Y además podría disputar el Ártico de igual a igual con esta. Tendría así mismo el control del Atlántico, porque si les unimos a sus aliados de la Gran Bretaña, tendría un Atlántico anglosajón. Así en el occidente de la Unión Europea, ese occidente de la Unión Europea estaría en peligro con la unidad de la OTAN. La tarea de doblegar a los presidentes frente al nuevo mundo del globalismo nacionalista, militarista, económico. Y Europa sin argumentos en busca de líderes de extrema derecha para hacer suya la frase de si no puedes contra tu enemigo, únetelo. Este mundo fue magistralmente señalado, premonitoriamente escrito por Orwell, quien describió un mundo en manos de tres potencias: una potencia oriental, China, una potencia euroasiática, Rusia, y una potencia oceánica, Estados Unidos. ¿Quién podrá detener esto? ¿Se detendrá? No creo que se detenga a corto plazo, pero a mediano plazo podrán con ellos dos cosas: la unidad de los BRICS y por el otro lado la enorme división y polarización interna de los Estados Unidos. ¿Podrán dar al traste con la política diseñada por el trumpismo? Así lo veo, Fausto. Bueno, interesante, Mimi. Tus palabras en el fondo, están hablando de un concepto bizarro. Ese concepto bizarro se llama extrema derecha gramsciana. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo eso? Qué bueno. Porque están luchando por la hegemonía cultural Sí, claro. y están luchando por bloques de poder, ¿m? A lo Gramsci. Bueno, la otra cosa es que si nosotros nos vamos a ver lo que realmente va a ocurrir dentro de todas las contradicciones, yo te diría que eh, la muerte temprana del neoconservadurismo la estamos anunciando con demasiado pompo porque todavía tiene bastante buena salud. Bueno, el avance de las tropas rusas en Ucrania, la fatiga de la guerra en Europa, la crisis política interna de Estados Unidos, el acceso a la presidencia por segunda vez de una administración Trump que había prometido detener la guerra, hace que todo se concentre en la inminencia de una gran negociación, porque esta negociación podría mover todas las piezas del tablero mundial e incluso cambiar las reglas del juego geopolítico. Y por lo menos esa, de acuerdo a tus palabras, es la expectación dominante. Vos decías, tal vez no se pueda detener eso. Bueno, todavía está porque logre afianzarse. Exacto. No podemos ignorar que estamos en una encrucijada. Podemos caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, hacia la derecha. La realidad es que estamos dando vueltas, estamos acercándonos al ojo de un huracán.
¿Por qué es tan apremiante el momento actual? Porque el largo proceso de acorralamiento estratégico de Estados Unidos contra Rusia ha fracasado. Y eso podría abrir el camino a un nuevo periodo de relaciones internacionales. La toma de posesión de Trump el 20 de enero trasluce otro fracaso: la política norteamericana interna, la catástrofe que ha llevado a Estados Unidos al punto más bajo de cohesión social de toda su historia desde la Guerra Civil. Ambos procesos, el fracaso de la política interna y el fracaso de la política internacional, se refuerzan mutuamente y apuntan a solventarse, y su primer escenario va a ser la negociación entre Trump y Putin para ponerle fin a la guerra de Ucrania. Esto es una cosa muy interesante porque vos hablaste de teatro, Mimi. Kissinger, la tesis doctoral de Kissinger fue sobre el Congreso de Viena. Y uno de sus más interesantes artículos razonando sobre la política norteamericana se refiere a Metternich, el gran visionario del Congreso de Viena, y dice Metternich, dice Kissinger, que la geopolítica comienza como una obra de teatro en el momento en que se levantan las cortinas. Pero una vez que se levantan las cortinas, la obra ya está de camino y nadie puede detenerla. Nosotros estamos escuchando el ruido que se hace detrás del escenario, pero las cortinas todavía no han sido levantadas. Bueno, esa negociación terminará de despejar las incógnitas existentes sobre el camino que nos espera. Estamos frente a una Rusia de Putin ganando la guerra ucraniana, que se ha posicionado internacionalmente como nunca lo había hecho la Unión Soviética, y está en perfecta capacidad de ir más allá de la propia Ucrania hacia una perspectiva más amplia, más profunda, más sostenible, y además eso es lo que pide. Estamos frente a un Trump cuya más absoluta victoria electoral le ofrece la oportunidad, también la fuerza, de ir también más allá de Ucrania cuando negocie con Putin, porque también a Estados Unidos y a él personalmente le interesa una perspectiva más amplia, más profunda, más sostenible. Bueno, todo dependerá de hasta dónde pueda y quiera llegar Trump. Es muy interesante, ¿sí? Porque en todo lo que vos dijiste apuntaste cambios grandiosos cuando el personal de Trump, todo el personal de Trump es, es gente creada o elaborada o educada en una escuela completamente diferente. Son halcones belicistas neoconservadores. Bueno, ese es el pivote profundo de la situación actual. Estados Unidos está en medio de un duelo, de la decadencia de su política interna y externa, y está sumida en una situación generalizada de confusión. Tal vez por eso la primera reacción de los formadores de opinión, como en todo duelo, es la negación. Rechazan que Estados Unidos y la OTAN estén perdiendo y que Rusia está ganando. No lo pueden simplemente Eso aceptar. ya es tan absurdo entender eso como entender Europa en este momento. Cuesta, ¿verdad? Cuesta que Así es. el inteligente esté en esas posiciones. Eso simplemente no puede ser cierto. Los opinadores entonces ya no saben qué opinar. Y Trump se aprovecha del estado catatónico al que ha llegado la perplejidad de los formadores de opinión para cebarlos con el anzuelo de declaraciones escandalosas que alimenta la sed de sensaciones de los periódicos. Pero lo fundamental queda escondido. Todos se ponen a discutir sobre si va a tomar la mitad de México, si va a ocupar Panamá, si le va a cambiar el nombre al Golfo, si va Las a comprar moscas con la Groenlandia, escopeta. si va a comprarse Groenlandia o anexarse Canadá. Detrás de cada una de sus impactantes afirmaciones, lo que se insinúa de fondo es la posibilidad de un giro geopolítico copernicano. Eso es lo que tenemos que dilucidar y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Los medios se quedan en la declaración sensacionalista y no saben ver más allá. Peter Thiel, el gurú de Silicon Valley, inspirador intelectual de Elon Musk
y padrino político de J.D. Sí, Vance, Vance. que es ahora presidente de Trump, lo dijo de una forma muy profunda y simple. Dijo, a Trump hay que tomarlo en serio, pero no al pie de la letra. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, en un ejemplo, no hay que entender literalmente que va a anexionar Canadá, pero hay que tomar en serio que va a reforzar su hegemonía en América. Y que va a controlar Canadá. Puede que no la tome, pero la controlará. ¿Verdad? Bueno, es que el tema ese es muy debatible porque la controla ya. Mm. Es mucho más amplio, pero bueno. Hubo otra cosa que fue escasamente reportada. Mientras los medios de comunicación se fascinaban con las partes sensacionalistas de las declaraciones de Trump, el presidente electo de los Estados Unidos dijo que Putin y Rusia habían tenido razón en la guerra de Ucrania. Y eso pasó como si no lo hubiera dicho. Del terror que significó eso. Se entiende el peso de semejante declaración, perdón, pero para mí eso es mucho más profundo y trascendental que si va o no a comprar Groenlandia o anexarse Canadá. Trump dijo abiertamente que Occidente había traicionado las promesas que se le habían hecho a Putin y se refería desde las promesas de Gorbachev hasta todos los acuerdos de Minsk. Nosotros, vos y yo, lo hemos dicho una y otra vez. También muchos analistas, bueno, algunos, no hay muchos analistas que vean la realidad, lo habían dicho. Pero que lo diga Trump es otra cosa, es harina de Antes de las otro. negociaciones con Putin, añadile, ¿verdad? Aderezo. No, por supuesto, pues sí, sí, que tenés absolutamente toda la razón. Y lo que es más, Trump retoma que hubo una traición a Rusia desde antes de Putin. Habló de la promesa traicionada entre Gorbachev y el secretario de Estado Baker durante el gobierno de Bush cuando le prometieron a Rusia que No, no, la ya. OTAN no iba a avanzar ni una pulgada hacia el este. Y voy a citar a Trump, aquí lo tenía, abro comillas. Bueno, dijo, entonces Rusia encuentra a la OTAN en su puerta y puedo entender su sentimiento al respecto. Puedo entender lo que Putin está diciendo. Quiero decir, básicamente estoy de acuerdo con lo que Putin está diciendo. Que éramos nosotros, bueno, al menos mis oponentes políticos estratégicos en Occidente que provocaron y crearon esta situación. Cierro con mía. ¡Wow! Parece que lo hubiera dicho, ¿verdad? El políglota ruso. Ah, Bueno, no hay poliburo en no, ya no rusa, hay. pero Sí, pero digamos me encanta. digamos sí es bonita la frase. Esos pasajes de las declaraciones de Trump son los más importantes y los opinólogos se hacen como que no oyeron. Todos están yendo por las ramas, centrándose en lo sensacionalista sobre Panamá, Golfo de México, Canadá, Groenlandia, en fin. El punto no es ese. El punto es contrastar esas declaraciones en lo que vos dijiste, Mimi, en lo que vos precisaste, la antesala de una negociación entre Trump y Putin. ¿Cómo entender que antes de una negociación, Trump diga que su contraparte tuvo razón, Sí. implicando que la operación especial rusa en Ucrania fue una razonable acción de defensa? ¿Cómo entender que un negociador que escribió un libro, El arte de la negociación, justo antes de comenzar las negociaciones, se lance a fortalecer las posiciones de su contraparte y a debilitar la suya propia? ¿Cómo entender que Trump se apreste a una negociación devaluando la posición de su país, fortaleciendo la posición de Rusia? Y a eso añadámosle que Rusia está ganando la guerra y que esa victoria de por sí está creando posiciones negociadoras muy débiles para Putin, para que ahora las declaraciones, muy débiles para Trump, Ah, para que ahora las declaraciones de Trump refuercen todavía más las posiciones de Putin. Bueno, puedo decir que algunos dicen que eso es una Europa sigue estrategia. hablando de que Rusia está cayendo y de que Zelensky se está fortaleciendo ¿no? Bueno, así es, todo eso es cierto. Pero lo que está pasando realmente es que Trump está queriendo romper con lo que normalmente se llama el paradigma neoconservador que está vigente.
Para entenderlo necesitamos hacer un análisis de la evolución geopolítica entre las grandes potencias mundiales y el cambio inminente que estamos a punto de experimentar. Comencemos por entender lo que es geopolítica, es decir, es la estructuración de un modelo integrado de las visiones y políticas que se da un país para afirmarse, para asegurar su soberanía y su poder mundial. Gramsci, ya desde la cárcel, complementa el concepto de la fuerza militar con el de las ideologías, fuerzas sociales y económicas de los estados nacionales agrupados en bloques, dice Gramsci, que además de ocupar, dominar y repartirse físicamente el espacio geográfico del mundo, necesitan una hegemonía cultural. De ahí es que viene esa cosa tan extraña de la extrema derecha gramsciana. Se refieren a esa, llamamos a esa internacional de la derecha que se está formando. Por eso la geopolítica no es un acto empírico, sino un concepto, una visión que organiza la acción. Y para terminar, antes de que cortemos, voy a decir un concepto de Kissinger, que fue uno de los analistas geopolíticos que lo comprendió. Ya en 1956, a inicios de la Guerra Fría, escribía, y lo cito, la política exterior de Estados Unidos busca un concepto, dice, para que la Guerra Fría pase de ser un esfuerzo por fortificar barreras defensivas geográficas a una disputa ideológica por ganar la adhesión de la humanidad. Aquí, Y añadía, estamos en crisis en nuestro sistema de alianzas, decía entonces, porque la Unión Soviética está avanzando entre los pueblos no comprometidos del mundo. y ahora Aquí podemos. aquí cortamos, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Antes del corte estaba Fausto hablando de la geopolítica como concepto, ¿verdad? E incluso te habías apoyado en Kissinger para hablar de las distintas posiciones geopolíticas. Exacto, Kissinger había dicho que no se podía hacer geopolítica simplemente con el ejército, sino que había que encontrar un concepto para competir por el alma de la gente. Cosa que no Eh, entendieron los neocon, ¿verdad? Que fueron dejando de lado. Efectivamente, de alguna manera, ¿Eh? no totalmente bueno, vamos a ver eso. En la historia han existido diferentes paradigmas geopolíticos. Para llegar al presente, voy a revisar muy rápidamente grandes paradigmas geopolíticos modernos. El primero, y lo voy a mencionar porque vamos a regresar a él, y sin mencionarlo no puedo regresar. El primer paradigma geopolítico moderno fue el Congreso de Viena en 1815. Europa salía de las terribles guerras napoleónicas que habían trastocado el orden mundial, con la mayor cantidad de muertos, desplazados y cambios políticos y de fronteras nunca antes vistos en la historia occidental. El Congreso de Viena fundó el primer paradigma geopolítico europeo, restablecieron las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón y se aseguró un periodo de paz que duró exactamente 100 años, bueno, 99. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Su gran acierto fue un orden internacional sin vencidos ni vencedores. Francia, la gran derrotada, fue incluida, no humillada. Mm. Bueno, la Santa Alianza fue su resultado, así se llamó. En el seno de ese paradigma, las potencias europeas se repartieron África y Asia y se prometieron restaurar las pérdidas ocasionadas a las potencias coloniales, lo que asustó a los Estados Unidos. 3 años después del Congreso de Viena, como reacción a esa pretensión de restauración colonialista, nació la doctrina Monroe. América para los americanos, que terminaba diciendo, ni nosotros nos metemos en Europa, ni ustedes se meten en América. Y en esa repartición del mundo en esferas de influencia, los Estados Unidos se arrogaban el derecho
el destino manifiesto de la dominación de todo el continente americano. Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 100 años después, trastocaron esos dos paradigmas geopolíticos. Terminada la Primera Guerra Mundial, la paz de Versalles pudo haber sido una conferencia de Viena mejorada, pero no lo fue. Decidieron humillar a Alemania, cortarla en pedazos, la cortaron como, le quitaron como 10 pedazos y Lo que someterla a quisieron hacer humillante. con Rusia también en esta época, ¿verdad? Vamos a llegar a ese paradigma. Eso alimentó la Segunda Guerra Mundial apenas 20 años después. Terminada la guerra, en Yalta, los aliados vencedores contra la Alemania nazi intentaron repetir lo logrado 130 años antes en el Congreso de Viena, repartirse el mundo sin humillar a nadie. Eso es Yalta, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Se llegó a acuerdo, se determinaron áreas geográficas de influencia, pero rápidamente se le estalló en la cara Gramsci. Quedaba pendiente la hegemonía cultural y el paradigma socioeconómico. Se terminaron formando dos bloques económicos e ideológicos incompatibles, la Unión Soviética dirigiendo uno y los Estados Unidos el otro. La posesión de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos abrió la tentación de atacar a la Unión Soviética para convertirse en la única potencia hegemónica mundial. Y estuvieron a punto de hacerlo, era una tentación, pero apenas 3 años después de Hiroshima, la Unión Soviética estalló su propia bomba y eso creó el esquema de una destrucción mutuamente asegurada. No era posible. Pero estaban vacíos de esquema, de visión geopolítica. En febrero de 1947, Truman convocó a una conferencia de estrategas políticos y militares para decidir el paradigma geopolítico que asumiría Estados Unidos. El resultado fue lo que se llamó la contención, propugnada, definida y explicada por George Kennan como el paradigma de la Guerra Fría. Se desarrolló el complejo militar e industrial norteamericano hasta ese momento. Se impulsaron golpes de estados para ahogar en sangre revoluciones sociales e imponer gobiernos militares asociados a los Estados Unidos. Pero también, por lo menos en Europa, se entendió la geopolítica como una competencia ideológica que buscó asegurar el bienestar de las poblaciones europeas. De ahí surgió el Plan Marshall para evitar que guerras civiles en Europa fueran aprovechadas por los grandes partidos comunistas italianos, francés, en fin. Contra esa eventualidad se crearon estados de bienestar, se consolidó la socialdemocracia europea como el eje político de competencia ideológica frente al comunismo. Y eso aseguró el avance social más grande de la historia humana. Ahí aprendimos a tenerle cariño a Europa. En el resto del mundo fue solo golpes de Estado. En Grecia, en Indonesia, algún día me quitaré las ganas de contar las barbaridades que hicieron. En Grecia fue el aplastamiento de casi 1 millón de militantes del Partido Comunista Griego. En Turquía, otro golpe de Estado. En Irán, impusieron al Shah. Bueno, no hablemos de Guatemala, Chile, la guerra de Vietnam. Entre zanahoria en Europa y garrote en el resto del mundo, ese fue el paradigma geopolítico de los Estados Unidos en la Guerra Fría hasta 1991. Pero en ese momento, cuando llega la disolución de la Unión Soviética, los Estados Unidos se quedaron de facto como la potencia hegemónica mundial absoluta. Quedó obsoleto el paradigma de contención de la Unión Soviética y también quedó obsoleta la represión de dictaduras militares porque ya no tenía justificación ideológica, no había comunismo que detener. Por un También, lado, y no había que ceder económicamente a los trabajadores o al pueblo nada, porque no había comunismo por el otro. Digamos exacto, lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. efectivamente, perdió sentido geopolítico el estado de bienestar. Al capitalista se le disminuyeron impuestos y con impuestos disminuidos el Estado perdió las capacidades de mantener el estado de bienestar, la democracia, la socialdemocracia comenzó a degradarse. Se habló del La fin de la historia. desigualdad a crecer Exactamente. exponencialmente. Bueno, pero en ese momento,
quedó un gigantesco vacío. ¿Cuál era la nueva geopolítica? Y aquí de nuevo salta a la vista la visión de Gramsci que plantea que los intereses económicos y militares necesitan un paradigma ideológico. Ese paradigma ideológico era necesario. No es que no lo tuvieran, lo que no tenían en la lucha, el paradigma ideológico social, pero el paradigma ideológico sí lo tuvieron, sí tuvieron que montárselo. Había un enorme vacío. Rusia estaba en bancarrota política y económica, pero no estaba establecida una nueva estrategia geopolítica de Estados Unidos. Es en ese momento que aparece Donald Kagan, profesor de historia griega en Yale, que estudia la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides y deduce de Tucídides las lecciones que debería asumir Estados Unidos para mantener su hegemonía. Kagan dice que la élite norteamericana estaba erróneamente dando por sentada la hegemonía de Estados Unidos. En 1995 publica un libro titulado Sobre los orígenes de la guerra y la preservación de la paz. Ahí Kagan dice que Tucídides postulaba que la única forma de mantener la hegemonía es ejercer continuamente, fuertemente la fuerza militar, para destruir preventivamente toda posibilidad de que un antiguo enemigo derrotado vuelva a adquirir fuerza. En el caso de Tucídides, Kagan afirma que la causa de la guerra del Peloponeso fue que Atenas permitió el crecimiento de Esparta sin aplastarla preventivamente. Kagan escribía que también Roma cometió ese error y recordaba que después de haber derrotado a Cartago en la Primera Guerra Púnica, Cartago se levantó de nuevo y casi derrota a Roma en otra guerra. Cuando Aníbal sitió a Roma, bueno, se sabe toda esa historia de los elefantes que atravesaron los Alpes. Roma volvió a vencer, pero Cartago, disminuida y en quiebra, fue dejada tranquila. Fue entonces que el senador romano Catón comenzó a terminar cada discurso que daba en el Senado con una frase que se hizo famosa. Decía, voy a leerla traducida, ¿verdad? Además de todo lo que acabo de exponer, decía Catón, quiero recordarles, senadores, que hay que destruir Cartago. Cada vez que hablaba, terminaba diciendo eso. En latín es delenda es Cartago. Nadie le hizo caso a Mimí. Y Roma tuvo otra tercera guerra púnica. Después de esa guerra púnica, dicen que no quedó piedra sobre piedra de Cartago y pasó Cartago de la historia. No hubo más Cartago en toda la historia. La lección política que había que extraer era clara: no imitar ni a Atenas ni a Roma, recordar a Catón, hay que destruir Cartago. Para mantener la paz y la hegemonía, escribía Kagan, nunca se debe dejar de utilizar un poder militar intransigente. Al contrario, se debe ejercerlo continuamente para mantener aterrorizado al enemigo potencial y también para moldear el espacio internacional en su propio beneficio. Y decía, lo que parece que funciona mejor, decía, es el uso preventivo de la fuerza militar. Y así nació el nuevo paradigma geopolítico que ha prevalecido en Estados Unidos por ya casi 30 años. Las ideas de Donald Kagan se convirtieron en un think tank que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Eso fundó toda una escuela geopolítica. Y el complejo militar e industrial sintió que ahí estaba la propia justificación de su existencia y comenzó a llover dinero a todos los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes que apoyaban ese esquema. Y entonces el nuevo paradigma pasó a tener mayoría legislativa y dominar la política exterior. Grandes fundaciones teóricas se sumaron, como la American Enterprise Institute y la Heritage Foundation. Ahí se generaron las élites pensantes de los Estados Unidos que promovieron la confrontación militar y cuyo lema básico era asfixiar a Rusia en Europa
y desmembrar las potencias musulmanas en Oriente Medio en beneficio de Israel. Zbigniew Dzerzhinsky aconsejaba cortar a Rusia en 4 o 5 tajadas. Dzerzhinsky ¿eh? era de antes, pero en este momento encontró en el paradigma neoconservador, encontró su Hablamos pase. de él en el anterior programa. Sí, claro. Bueno, era el equivalente neoconservador a la consigna de Catón de Lenda es Cartago. Esta vez de Lenda es Rusia. Ay, Y la palabra era desmembrar, así como la ah, usaste con el mundo árabe. así es. El instrumento de esa geopolítica en Europa fue la expansión de la OTAN, que tenía su punto culminante en Ucrania, y en Oriente Medio fabricaron todo un programa de intervención militar directa. Y de la enunciación de principios se pasó rápidamente a propuestas de acción. En 1998, todos ellos, todas esas fundaciones que hablé, dirigidas por el proyecto Nuevo Siglo Americano, solicitó a Clinton en una carta abierta que fue publicada en el New York Times, le aconsejaban y solicitaban que bombardeara Belgrado. Y esa fue la primera guerra europea después de la disolución de la Unión Soviética. Después vino el debate sobre la expansión de la OTAN y comenzó el cerco de Rusia. La idea del nuevo paradigma era eh, acosar, rodear y desmembrar a Rusia cuando todavía era una potencia, una posibilidad de amenaza y no una fuerza real. En Oriente Medio se invadió Irak, Afganistán. Bueno, bajo ese esquema y con Biden, Los seis enteros menos Irán, ¿verdad? Que los convirtieron, los deshicieron como países ingobernables, ¿verdad? así es. Bueno, y con Biden intelectualmente disminuido, con Sullivan de asesor de seguridad y con Victoria Nuland, Mimi, Ay, sí, la, por Dios. la nuera de Kagan, la esposa del hijo de Kagan, Robert Kagan, como subsecretario de Europa y Blinken como secretario de Estado, era realmente imposible que se pudiera haber evitado la guerra de Ucrania. Putin le puso simplemente la fecha. Pero esa guerra no siguió el libreto que se había esperado de derrotar a Rusia, de la caída de Putin, de sublevaciones y divisiones en toda la Federación Rusia. Todo lo contrario. Rusia se convirtió de facto en la potencia militar más fuerte del mundo. Y esa inesperada victoria de Rusia hace que el paradigma geopolítico neoconservador de Kagan llegue a su catastrófico final cuando todavía no hay otro paradigma y entonces sigue viviendo. Y es el caso preciso del mundo que no termina de morir, Y el que que no no. termina de morir, Mimi. Lo que no termina de morir en estos momentos es el paradigma neoconservador. Y el nuevo paradigma, que no estamos hablando de que va a ser mejor o peor, pero un nuevo mundo no termina de nacer. Bueno, la misma hegemonía de los Estados Unidos en esa situación entró afuera y adentro en crisis. Para, la, para Estados Unidos, el cambio de época es la imposibilidad de poder seguir sosteniendo la geopolítica neoconservadora. Y entonces esa debacle deja ese vacío que tiene que ser llenado. Y es precisamente ahí que los Estados Unidos ven llegar a Trump a la presidencia, como enemigo manifiesto y declarado del paradigma geopolítico neoconservador. Bueno, todo lo que estamos hablando es una elucubración culta. Realmente no es un camino claro, no es una cosa segura. Yo veo muchos comentaristas que ya prácticamente diseñan cómo va a ser el mundo. Existen miles de obstáculos en el Es camino. la Nada de propuesta del trumpismo. Es y todavía no. no, y Es la posible. posible propuesta del Por trumpismo. eso, es la elucubración culta de lo que podría ser la propuesta del Hay que trumpismo. añadir que esta gente, contrario al primer gobierno de Trump, ha trabajado intensamente
las políticas y diseñado las estrategias, ¿verdad? Cosa que no habían hecho con anterioridad. Es decir, eso es un punto a su favor. Sí, pero sin embargo existe un tremendo vacío, un tremendo vacío. Esa elaboración de esas políticas no están, como en el caso de la política neoconservadora, No son sintetizada. orgánicas, no son orgánicas. No, no es el tema de que sea orgánico como organismo, sino no están condensadas en una visión como fueron todas las anteriores. Mm, Pero sí, puede ser que se realicen. Por ejemplo, la Heritage Foundation realizó todo un trabajo y toda una cuestión bastante interesante, pero sobre la política interior de los Estados Unidos. Se quedó completamente corta en lo que se refiere a la geopolítica, que sigue siendo neoconservadora. Bueno, existen miles de obstáculos en el camino. Nada dice que Trump va a poder imponer a Europa y a Estados Unidos una paz en Ucrania siquiera, que signifique la construcción de una nueva arquitectura de seguridad internacional. Todavía los desastres son posibles. Es apenas una ventana de posibilidades. Trump no se conoce que tenga una visión geopolítica coherente. Lo que existe son visiones de personas aisladas y mucho atribuido. No existe ningún documento que podamos decir, mira, aquí hay una cuestión coherente. No existe. El personal dirigente de su administración está repleta de halcones neoconservadores. No exactamente. brilla por sus talentos. Y cuando vos me decías que muchos de ellos han salido del programa 2025 de la Heritage Foundation, yo te recuerdo que ese programa no tiene nada con relación a la geopolítica. Todo se refiere a cambios terribles, ¿verdad? Pero dentro de los Estados Unidos. Sus colaboradores ni siquiera, Sus voceros en la cuestión internacional son Musk y Carson, el periodista. Es decir, esos dos son los que uno intuye que llevan la posición de Trump, ¿verdad? iguals, y el otro que estaba haciendo la paz, que lo había nombrado como para discutir el Con- tema de Ucrania, Kellogg sigue siendo neoconservador, o Y sea, ni siquiera el nuevo embajador que va hacia Israel, que es un todo lo contrario. totalmente adorador de las políticas de Netanyahu, pero Trump es capaz de publicar a Jeffrey Sachs diciendo, Netanyahu nos quiere llevar a una guerra con Irán, Netanyahu es un HP. Así es. Es Entonces, decir, Trump está diciendo Netanyahu es un HP. No voy a eh, cambiar políticas con Israel, pero si quiero cambiar a Netanyahu, podría leer uno. así Podría. es, y muchos lo leen así. Bueno, a diferencia de Yalta y del Congreso de Viena, la realidad es que faltan, además, en el panorama geopolítico de Trump, esos gigantes que hubo en Yalta. Roosevelt, Stalin, Churchill. Faltan los gigantes que hubo en el Congreso de Viena, con Talleyrand y Metternich. Y el complejo militar industrial todavía no se le ha dado el hueso que le permita retirarse de Las bases. de la confrontación militar. Es así como la negociación de Trump con Putin, más allá de la paz en Ucrania, plantea o puede plantear la posibilidad de una nueva arquitectura del orden internacional basado en espacios de fuerza de Estados Unidos dentro de un orden internacional repartido en zonas de influencia en el que ya no puede ejercer dominio hegemónico total, pero que va a intentar reinventarse en su propio patio. Analistas dicen, intuyen que al exigirle ahora un 5% de armamentismo a los países europeos para que se autodefiendan, está dándole ahí a la industria militar, digamos, su confite para poder hacer las otras acciones previstas. Todo de nuevo especulación, pero Pero bueno, no, Mimi, en este caso es una especulación más que culta porque lo dijo abiertamente Trump. Bueno, estamos en terreno
desconocido, incierto, variable, contradictorio. Y ayer hubo una reunión, una conferencia de ministros de defensa en Europa, y ahí los alemanes dijeron, es imposible, ese 5% es imposible, porque significaría cortar más del 40% de todas las inversiones en salud, educación, En un etcétera. momento Bueno, que están en una crisis económica inmanejable, además. ahí estamos. Aquí llegamos, creo que es el punto del cierre de lo que estamos en un momento clave de la historia, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, y el próximo programa nos toca ya con Trump ascendiendo al poder en los Estados Unidos, y en ese discurso, me decía Fausto antes del programa, veremos mucho de orientaciones de las que hemos estado hablando, cuáles ya son propuestas formales de en ese momento presidente Trump. Muy bien, les recordamos, por favor, denle like en YouTube y suscríbanse si les interesa el programa. Eso nos permite difundirlo más, difundirlo más. Muy agradecidos por su compañía y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.